Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más aquí en esta enseñanza, en este estudio bíblico que estamos haciendo acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Te voy a pedir que si te gusta el video, que le des manita arriba, que lo compartas con otras personas, que si no te has suscrito al canal, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subimos video. Vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo lo que es el sacrificio de Jesús. Vimos que la cruz del Calvario o la cruz de Cristo no solamente fue un hecho histórico en la historia de la humanidad, sino que de acuerdo a Mateo 18:18, este se estableció en el mundo espiritual y hoy podemos ir a ese lugar, ¿verdad? Y para eso necesitamos ser como niños, creer lo que dice la palabra y que en ese lugar vamos a ser lavados de nuestros pecados. Y no solamente vamos a ser lavados de nuestros pecados, podemos ser lavados, por ejemplo, del dolor, de la amargura, de tantas cosas que nos vienen cuando tenemos experiencias difíciles en nuestras vidas. Y que si nosotros lo creemos, esto va a ser algo muy grande en nuestras vidas. Por eso nos detuvimos un poquito en esta parte de lo que es esta enseñanza en Mateo 5 que se llama el sexto mandamiento, porque estuvimos viendo que necesitamos ser como niños, creer lo que dice aquí la palabra, recordando que pues como nosotros no podemos ver ni escuchar el mundo espiritual, pues nos cuesta trabajo creer o entender, pero que nosotros debemos decidir, nosotros podemos decir si le voy a creer y voy a hacer lo que me está diciendo aquí, y entonces tú vas a ver que algo sucede en tu vida. Yo he tenido muchas experiencias con respecto a esto, porque yo soy un ministro, yo ministro la palabra de Dios. Un ministro, aquí dice la palabra que nosotros debemos enseñar esta palabra por medio de testimonio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hayamos vivido esta palabra para que cuando nosotros la enseñemos, las personas puedan ver que esto es verdadero. Cuando yo ya tengo experiencias, cuando yo ya conozco, cuando he visto el poder de Dios en mi vida, va a ser mucho más fácil que yo lo pueda no solo enseñar, sino transmitir. Y eso es lo que deseo con todo mi corazón, porque sé que esto puede hacer una gran diferencia en tu vida. Esto puede afectarte de una manera muy positiva en tu vida. Y ese es el propósito de este ministerio. Nosotros estamos aquí en Henderson, Carolina del Norte, y nuestro propósito es enseñarte a conectarte con el Dios que te creó, que tú tengas una comunicación con ese Dios y que tú puedas realmente vivir de acuerdo a su voluntad para que tú seas muy bendecido. Entonces vamos a irnos ahora ahí en Mateo 5:23, vamos a continuar con esta enseñanza del sexto mandamiento, que es no matarás. Recordemos que en el versículo 22 ya Jesús nos amplía este mandamiento en Deuteronomio 5:17, que es donde se menciona los mandamientos de Dios. Nada más decía no matarás, pero Jesús amplía este mandamiento, lo lleva más allá y dice que ahora si nosotros nos enojamos con nuestro hermano, o le decimos fatuo, o le decimos necio, o cualquier palabra similar, es lo mismo como que lo estuviéramos matando. Entonces ya vimos que la sangre de Jesús es suficiente para perdonar todo pecado, porque Él pagó en esa cruz por el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Así que ahorita ya tenemos un conocimiento más amplio de esto. ¿Para qué? Para que lo apliquemos en nuestras vidas. Para que cuando alguien nos ofenda, nosotros estemos dispuestos a perdonar. Y también para que nosotros nos demos cuenta cuando hacemos algo que está mal y aprendamos a reconocerlo
y a pedir perdón. Ok, pues ahora vamos a ir a este versículo, Mateo 25, 23, y vamos a ver, aquí dice, vamos a leer 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Vamos a ver en primer lugar qué significa ofrendar. Ofrendar es entregar una cosa como ofrenda, ya sea a Dios o a alguna otra persona, en reconocimiento y veneración. Yo les he explicado muchas veces, especialmente en esa serie de enseñanzas que se llamó Conociendo a Dios a través de la Biblia, que Dios hizo un pacto con Abraham. Hizo un pacto con este hombre para de la descendencia de Abraham sacar un pueblo al que Dios le diera sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. ¿Qué significa todo esto? Que Dios les dio una Torá. Torá es en hebreo, pero Torá significa, si la traducimos al español, significaría instrucciones, direcciones de cómo tenemos que vivir aquí en la tierra, de la manera en que nosotros seamos bendecidos por Dios. O sea, Dios, yo les he explicado que Dios es un Dios muy bueno. Si nosotros nos vamos a Génesis 1, déjenme ver, es Génesis 2, no, es 1, sí es 1, 1:28. Si tú tienes ahí tu Biblia, ve allá a donde está tu Biblia, ponle ahí en donde estamos en Mateo, ponle una hojita para que no se te pierda y vete a Génesis 1:28, y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Hasta ahí nada más vamos a ver, nada más quiero ver este pedacito de Génesis 1:28. Dios los acababa de crear a Adán y Eva, y inmediatamente, ¿qué hizo Dios? Los bendijo. Ahí podemos ver lo bueno que es Dios, lo benigno que es Dios, de que apenas los había hecho al hombre y a la mujer, inmediatamente lo que hizo fue bendecirlos, decirles que fueran fructíferos y que se multiplicaran y que gobernaran todo lo que él había creado. Porque Dios creó al hombre para que fuera su familia, para que fuera como ese hijo que se hiciera cargo de todo lo que él había creado. Entonces vemos aquí el amor tan grande que Dios tiene al hombre. Entonces cuando Él nos da direcciones, cuando Él nos da la ley, los mandamientos y todo lo que te he enseñado, es porque Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su diseño para que seamos bendecidos y claro, para que seamos parte de ese reino de los cielos, de ese reino espiritual que es eterno y donde todo es bello y hermoso. Entonces, esto es lo que yo quiero que tú tengas. Entonces, Dios escogió a Abraham para de ahí, como te dije, sacar una nación a la cual Él le diera todos sus estatutos, todas sus direcciones, para resumir todas sus direcciones, y que ellos aprendieran a vivir de la forma correcta, de acuerdo al diseño de Dios, para que los bendijera. Entonces, una de las cosas que les enseñó es a ofrendar. A veces son ofrendas de gratitud, a veces son ofrendas por pecados, a veces son diezmos, porque es un pacto que se hace con Él. Entonces, para los judíos es muy importante esto, dar sus diezmos, sus ofrendas, es muy importante. Una de las razones por las que ese pueblo de Israel, el pueblo judío, es muy bendecido, es porque él conoce bien este principio de Dios del diezmo, de las ofrendas, y ellos no dan ni siquiera el 10% de ofrenda, ellos dan el 20, el 30, hasta el 40% de diezmos y ofrendas de todo lo que ellos ganan. Entonces ellos conocen bien este principio, por eso son personas tan ricas y son personas que tienen muchas empresas y que han prosperado mucho. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿ok? No nos vamos a desviar.
Entonces aquí le está diciendo, como es algo muy importante para ellos ofrendar, diezmar, le dice, espérate, si tú tienes algún problema con tu hermano, primero reconcíliate con él y después ven y ofrenda. Deja ya a un lado tu ofrenda, ve, reconcíliate y ya cuando te hayas reconciliado, vienes y lo entregas. Ahora, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la justicia, cuando nosotros vivimos de acuerdo a sus leyes, a sus mandamientos, a sus direcciones, nosotros vivimos en la justicia de Dios. Ahora, yo puedo vivir en la justicia de Dios o puedo vivir en mi justicia. Por ejemplo, si yo soy una persona que si me hace alguien algo, digo, me las va a pagar. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es mi justicia, yo vivo de acuerdo a mi justicia. Pero si yo digo, yo obedezco esa palabra que me dice Dios, no te vengues, déjamelo a mí. Yo digo, no me voy a vengar, yo voy a perdonar, yo voy a pedir perdón, yo voy a hacer las cosas como Dios me dice. Ahí yo entro a la justicia de Dios. Entonces todas estas leyes, todas las direcciones que Dios le dio a su pueblo, se las dio para que ellos vivieran en su justicia, en la justicia de Dios. Él es el que nos creó, Él sabe cómo funcionamos. Entonces todo esto lo hace ¿para qué? Para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad y Él nos pueda bendecir. Si nosotros no vivimos de acuerdo a su voluntad, si nosotros vivimos en nuestra justicia, Él no nos puede bendecir porque Él es justicia. Y Él da a cada cual el pago que merece. Si hacemos las cosas bien, Él nos va a dar cosas buenas. Pero si hacemos las cosas mal, en el ámbito espiritual están lo que son las maldiciones flotando. Y cuando nosotros hacemos las cosas mal, esas maldiciones vienen sobre nuestras vidas y sobre nuestra descendencia. Los que tienen hijos vienen sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos. Estas son leyes de Dios. Esa es la manera en que Dios creó las cosas. Y Él es el creador, Él sabe por qué lo hizo. Nosotros somos criaturas, nosotros lo único que debemos hacer pues es obedecer, es sujetarnos para que tengamos una buena vida aquí en la tierra. Entonces nos vamos a ir al versículo, ahí a Mateo 23, para que veamos un poquito más. Acuérdense que la Biblia se explica por sí misma, entonces muchas veces yo uso otro versículo para poder explicar más acerca del que estamos viendo. Dice el Mateo 23, un poquito más adelante, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿quiénes son los escribas y los fariseos? Los escribas y los fariseos eran las personas más eruditas, más conocedoras de lo que era la ley, los mandamientos, los estatutos de Dios, todas las direcciones, lo que son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se llama como Pentateuco. Ellos incluso sabían de memoria todos estos pasajes de este libro del Pentateuco. Sin embargo, no se sujetaban a la justicia de Dios. Vivían en su propia justicia y no eran misericordiosos ni tenían fe. Cuando nosotros nos sujetamos a la justicia de Dios, empezamos a entrar a lo que es también la misericordia de Dios. Yo te he dicho muchas veces que cuando nosotros tenemos un problema con alguien, muchas veces nos damos cuenta de lo que la otra persona nos hace y difícilmente nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos. Pero conforme nosotros vamos aprendiendo y vamos caminando en obediencia a la palabra de Dios, nosotros comenzamos a ser misericordiosos. Y cuando vemos a alguien que comete errores, a veces decimos: así era yo. Y yo entiendo lo que le está pasando a esta persona. Entonces ahí comienza a venir también la misericordia y la fe. Comenzamos a creer más en ese Dios
Todopoderoso. La palabra de Dios se explica o se enseña por testimonio. ¿Qué quiere decir? Que las personas que enseñamos esta palabra debemos de tener experiencias sobrenaturales, experiencias espirituales, para que nosotros podamos enseñarla. Porque toda esta palabra está llena de un conocimiento espiritual y de un conocimiento profundo. Entonces yo tengo que poder expresar que esto es verdad porque yo ya lo viví. Entonces nosotros así vamos creciendo. Entonces aquí le está diciendo Jesús a estas personas que son los escribas y fariseos hipócritas, porque conocen la ley y la enseñan, pero ellos no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué es lo que les dice? Ustedes diezman todo, diezman incluso las especies, pero han dejado a un lado la justicia de Dios, han dejado la misericordia y han dejado la fe. Dice, es importante diezmar, pero es importante no dejar fuera lo que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces para Dios es mucho más importante que nosotros hagamos las cosas bien, no que no sea importante que nosotros le demos a Él lo que a Él le corresponde. Más adelante vamos a aprender de esto, pero para Él es muy importante que nosotros entremos en su justicia, que vivamos en su justicia, que nos alineemos a su justicia. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir al 25, dice el 25, ponte de acuerdo con tu adversario. En Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ok, aquí vamos a ver, cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, debemos de entender que nadie de nosotros somos perfectos y no podemos creer que toda la culpa la tiene la otra persona y que yo estoy libre de culpa. Así no va, así no es la cosa. Debemos entender que cuando tenemos un conflicto con alguien, algo también hicimos nosotros mal. ¿Cómo así? Sí. Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de lo que hacen los otros y nos cuesta trabajo poder ver lo que nosotros hacemos. Entonces cuando alguien nos está acusando, nos está diciendo, hiciste esto, nosotros debemos de ponernos de acuerdo con ese que nos está acusando. A ver, ¿cómo está así? ¿Cómo así? Sí, mira, cuando alguien nos dice, hiciste algo así mal, algo malo, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver que eso es así. Ok, aquí hay algo muy importante. Quizás yo, por ejemplo, ¿qué ejemplo te puedo dar? Quizás yo hice algo mal, un 30% mal. Pero a veces viene una voz y dice, es que tú te equivocaste, es un 60%. Para Dios no hay porcentaje si yo me equivoqué un 30, un 20, un 10 o un 60. Me equivoqué y tengo que reconocerlo. O sea, ejemplo, para Dios es lo mismo que yo me robe un centavo a que me robe $1,000,000. Porque las dos cosas son robo. Entonces cuando alguien viene y nos acusa de algo, nos dice, es que tú hiciste esto, no debemos de defendernos, sino que nos debemos de poner de acuerdo con esa persona y reconocerlo y pedirle al Padre si es verdad, Padre, le grité a esta persona o le hablé mal, o si es verdad, yo tomé eso que no era mío, o si es verdad, Padre, yo no dije la verdad, lo que sea. Eso es ponernos de acuerdo con nuestro adversario. El poder reconocer que cuando tenemos un conflicto con otra persona, siempre yo tengo parte de culpa. A lo mejor esa persona vino y me ofendió y yo también me enojé y la ofendí. Ahí ya tengo yo culpa. A lo mejor yo hice algo que la molestó y vino en contra de mí. Pero es que no tenía que decirme eso así, ¿por qué así me trata? A lo mejor no te diste cuenta que la semana pasada tú la trataste igual.
Entonces, aquí es algo muy importante. ¿Qué nos va a ayudar a podernos dar cuenta de lo que estamos haciendo mal? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ir ayudando a que podamos ver lo que estamos haciendo mal. Y entonces poderlo reconocer, arrepentirnos, decir, yo no quiero seguir haciendo eso, Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Y llevo estos pecados o este pecado a los pies de la cruz de Cristo para que sea lavado con tu sangre preciosa. Y también le pido perdón en el Espíritu a esa persona por lo que le hice, que le hablé mal, si ella me habló mal, pero yo también lo hice, perdón. Y cuando la vea, disculparme o pedirle perdón, sabes que perdóname, me molesté demasiado, te dije algo que no te debías decir o te lo dije incorrectamente. Entonces eso es ponerme a cuentas con mi adversario. ¿Y qué va a pasar? Pues todo va a estar bien, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no reconocemos lo que hacemos mal? Después de un tiempo va a venir la consecuencia de lo que hicimos mal. Y después vamos a decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, pero es que no es justo. No, es que no nos pusimos de acuerdo con el adversario y él nos entregó al juez y el juez al alguacil y vamos a estar echados a la cárcel y vamos a tener que pagar hasta el último cuadrante. Esto es así, así es. Una de las cosas que sucedió cuando Caín mató a Abel es que él fue maldecido por la tierra. Esto quiere decir que vinieron maldiciones financieras sobre Caín. Entonces muchas veces cuando algo sucede podemos tener un problema después de que perdemos algo o se nos descompone o cosas así. Decimos, ¿por qué me está pasando esto? Porque a lo mejor hubo algo que no resolvimos con alguna persona y necesitamos aclararlo. Entonces, esto es algo muy importante. Como te dije la semana pasada, velo varias veces esta enseñanza, porque es muy importante. Esto te va a librar de muchas cosas. Yo te lo digo por experiencia. Hace poco tuve una situación parecida a esto. Me di cuenta, me puse a cuentas, y el Señor obró de una manera sobrenatural en algo que me hubiera costado bastante dinero arreglar. Yo te lo digo porque yo he vivido cosas sobrenaturales cuando nosotros somos obedientes. Shalom, bendiciones. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza y vamos a hacer esta pequeña oración. Vamos a decirle, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo me ayude a ver mis errores. Que cuando alguien me diga que yo estoy haciendo algo mal, no me defienda, sino que yo le pregunte al Espíritu Santo, ¿es verdad lo que dice esa persona? Y que yo lo reconozca, Padre, y que yo me ponga a cuentas contigo y con la persona con la que tengo el conflicto. Porque yo no quiero ser echado, yo no quiero que mi adversario me entregue al juez y el juez salga al alguacil y sea echada en la cárcel y que no salga de ahí hasta que pague el último cuadrante. Yo te pido, Padre, que yo pueda reconocer y entender cada que yo haga algo que está mal y que cuando alguien me acuse, yo no me defienda, sino que pida perdón y lo reconozca, me arrepienta y pida perdón. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Shalom, bendiciones. Recuerda darle like al video, compartirlo con otros y si no te has suscrito, suscríbete al canal. Bendiciones, que tengas una excelente semana. Hasta pronto.